Yo quisiera, antes de iniciar esta presentación, solicitar a quien está controlando la luz que me dé la luz precisamente para poder tener inspiración. Primero, agradecer infinitamente las muy bellas palabras del señor presidente de la Academia Mexicana de Cirugía, el doctor Francisco Javier Ochoa. Muchas gracias, doctor Ochoa. Muchas gracias a todo el comité organizador de esta semana quirúrgica por haberme invitado para intercambiar algunas ideas con ustedes. Siento que el tema central que ha estado girando en torno a este congreso, me refiero a la salud de la mujer desde el nacimiento hasta la edad mayor, ha sido un gran acierto. Y además, para mí es en especial algo muy valioso, porque debo confesarles que una de mis grandes pasiones de esta vida son las mujeres. Desde luego que se entienda bien, no es que yo sea un mujeriego, sino soy más bien un mujerólogo, es decir, un estudioso de la mujer. Y claro, otra de las grandes pasiones es así como que casi no me atrevo a decirla porque estamos de capa caída, pero de todas maneras, otra de mis grandes pasiones son las Chivas Rayadas de Guadalajara. No se rían de Guadalajara, por favor, ¿sí? Ya llegarán tiempos mejores para nosotros. Claro que si hablamos de pasiones, la más grande pasión que yo tengo, y se los digo con absoluto sentimiento, es ese concepto convertido en una vivencia de todos los días y que está simplemente enmarcado en 6 letras. Se llama esa pasión México. Día con día, cuando me levanto, pienso en lo que podamos hacer por este país, positivamente hablando, contribuirá a que la nación sea mejor. Y para desarrollar este tema, aportaciones de la cultura prehispánica en el mundo, de México al mundo. Primero quiero recordar algo que un amigo me platicó no hace mucho. Él me dijo, yo todas las mañanas cuando me levanto, lo primero que hago es cepillarme los dientes con esa pasta dental tan maravillosa, con Colgate Total. Y después me baño con un jabón todo. Luego cuando me visto, bueno, tengo un traje Armani, pero también un Hugo Boss. Prefiero el Hugo Boss. Una camisa especial, esa es un poco antigua, pero es el estilo que a mí me gusta, la arte. Y por supuesto, mi corbata, me pongo un reloj, un Rolex. Después cuando desayuno, los productos de pelo, extraordinarios, bajo de mi departamento, tomo mi auto Ford y me voy al trabajo. Y llego y me siento frente a mi computadora Sony. Claro que antes contesto muchas llamadas. Con el 5, el nuevo. Y por supuesto, si por razones de trabajo tengo que salir a media mañana, tengo que confesar una debilidad. A mí me encantan las hamburguesas de McDonald's. Paso por ahí
Y claro que una rica hamburguesa junto con una maravillosa Coca-Cola refrescante. Si por comida de negocio tengo que ir a algún restaurante, prefiero un restaurante italiano. A mí me encanta el espagueti italiano. Antes de comer siempre pido un whisky escocés, por supuesto. Claro, si se trata de fines de semana, pues entonces me gusta lucir la ropa deportiva marca Adidas. Es decir, esto va a servir para adelantarme, ¿no? Nosotros estamos precisamente sumergidos en este ambiente. Y la pregunta es válida. ¿Globalización o dependencia? Bueno, mi amigo me dice, espérame, pero eso sí, sin ninguna duda, miren, el día 15 de septiembre, ¿yo qué hago? Dice, empiezo a masticar un pozolito mexicano, sabroso, con sus tostaditas, su lechuguita, su cebollita, su chilito piquín. Y por supuesto tomo tequila. Y entonces, yo digo esto, ¡viva México! Porque soy mexicano. Ahora bien, globalización sí, efectivamente, no podemos nosotros marginarnos del proceso de la globalización, pero sin perder nuestras raíces. Y a propósito, México, cuando nosotros con todo el ímpetu gritamos el 15 de septiembre esta frase tan nacional, seguramente conocemos qué significa la palabra México. Yo estoy seguro que aquí la mayoría, o quizá todos saben qué significa México, pero por si acaso alguno no sabe qué significa México, quisiera recordarles que México es una palabra que viene del náhuatl y está compuesta de mezclí, luna, y aquí está, xitli, ombligo, que también se puede traducir como centro, xitli, centro. Por lo tanto, quienes han estudiado a fondo la composición de este término señalan que significa donde está Mexicli, el hijo de la luna, y algunos incluso extienden este concepto y dicen el hijo de la luna y el sol. Hay quienes lo traducen como en el centro del lago de la luna, porque la palabra, la última sílaba, co, significa lugar. Esto es justamente lo que significa México, la composición de la palabra. Y no me atrevo en este instante a preguntarles, pero en otros públicos lo he hecho. Y les he dicho, levante su mano el que no conocía el lado de la palabra México. Y la verdad, muchos han levantado la mano. Es más, quiero preguntarle en este momento, levante la mano el que no conocía el significado de la palabra México. Pues estoy yo viendo aquí aproximadamente el 70%. Esto significa que cuando a mí alguna vez me preguntaron ¿qué significa Guadalajara, por ejemplo? Bueno, tengo que decir que yo nací en Guadalajara, por eso es que traigo este concepto en este instante ante ustedes. Yo ya sabía qué significaba Guadalajara, qué significa, viene de un vocablo árabe, Guadil Fachira, que significa río que corre entre las piedras, ese es de origen árabe.
pero este es totalmente de origen náhuatl. Es decir, nuestra raíz está justamente aquí. Y, ¿de veras creen ustedes que nuestro país se llama México? ¿Nos llamamos México? Pues fíjense que históricamente se señala que en la primera constitución, que no llegó a ser una constitución formal, pero que fue convocada por José María Morelos y Pavón en 1813, en el Congreso de Chilpancingo, se discutió cómo debería llamarse este nuevo país una vez que se independizara de la colonia que se llamaba el Virreinato de la Nueva España. Entonces decidieron que debería de llamarse Anáhuac. Un bonito nombre. Tal vez hubiese sido interesante que nos llamáramos Anáhuac, pero nunca tuvo vigencia esta constitución. La primera que hubo en nuestro país en 1824, en esa constitución se bautizó a nuestro país no como México, se le llamó la Nación Mexicana. En la Constitución de 1857, la segunda Constitución, tampoco apareció el nombre de México. Fue llamada República Mexicana. Y en la Constitución que nos rige actualmente, que procede de 1917, nuestro país se llama Estados Unidos Mexicanos. Es decir, vivimos como en un surrealismo interesante. Nos decimos México, nuestro país lo identifican internacionalmente como México, pero la realidad es que nos llamamos Estados Unidos Mexicanos. Yo prefiero en lo particular que nos llamemos México. Y si estamos justamente en la tierra, aquí en Oaxaca, en donde en una gran extensión de este Estado mexicano rigen los usos y costumbres, deberíamos, por usos y costumbres, pedirles a nuestros diputados que le cambien el nombre y que nos llamemos México y no Estados Unidos Mexicanos. A ver, si ustedes fueran diputados, levante su mano el que estaría de acuerdo con esta propuesta. Pues ganaríamos, no sé cuántos sean de izquierda o del centro de derecha, pero aquí hay unificación. No está de más que enviemos una propuesta para eso. Si vamos a hablar de las aportaciones de la cultura prehispánica de México al mundo, yo quisiera que nos pusiéramos de acuerdo. El concepto cultura tiene una gran cantidad de acepciones. Yo les puedo decir que cuando estudié gestión cultural, las primeras 2 semanas las estuvimos dedicando a analizar qué es cultura, para ponernos de acuerdo sobre esto. Muchos dicen que cultura es el conjunto de conocimientos que se transmiten de generación en generación. Pero otros hablan de cultura, es la colección de arte grande, hablando de la alta cultura. Vamos ahora a hablar de las aportaciones de la cultura prehispánica de México al mundo, pero hablando de este concepto. La cultura es un todo complejo creado por el hombre. Un todo complejo creado por el hombre. Es decir, lo que el hombre crea a partir de la naturaleza, a partir de su ingenio, a partir de su inteligencia. Y por lo tanto, abarca conocimientos, creencias, arte, obras de arte, moral, derechos, costumbres, tradiciones. Todo lo que no procede biológicamente o genéticamente del hombre, pero que el hombre transforma la naturaleza, esto es cultura. Extraordinariamente, desde mi punto de vista,
manifestado en este segmento de la pintura de... ¿Alguno identifica esta pintura? Muy bien, Diego Rivera, efectivamente, Diego Rivera. Esta es la famosa pintura que mandó destruir Rockefeller en Estados Unidos. Se llama El cruce de los caminos y que está reproducida, porque afortunadamente se rescató, y el que quiera contemplarla, su extensión y disfrutarla completamente, se encuentra en el Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México. Sí, efectivamente, todo esto es punto. Y la cultura en nuestro país. El doctor decía, quien conoce en los tiempos actuales las manifestaciones culturales, qué bueno que las disfrute. Pero quien no conoce sus raíces, quien no conoce su pasado, seguramente está perdiendo la capacidad de desarrollar identidad. Identidad. Es más, como lo decía claramente otro amigo mío, ¿se acuerdan ustedes de esa frase tan sabia que hemos escuchado en muchos lugares? Quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Pues el mismo amigo me decía, es más contundente la frase, quien no conoce la historia no tiene derecho al futuro. Y tienen razón. Por eso, conocer nuestro pasado es aprender, porque son enseñanzas continuas. Y es llegar a entender por qué debemos ser orgullosos de considerarnos mexicanos. El orgullo de ser mexicano dentro de estos 113 millones que somos actualmente. A mí me asombra que seamos 113 millones. Les digo por qué. En un momento de reflexión, recuerdo cuando inicié un trabajo en una compañía farmacéutica hace 37 años. En ese tiempo la población en México, hace 37 años, casi 38, la población en México entonces era de 48 millones de habitantes. Y en 37 años no solamente se duplicó, aumentó mucho más del 100%. Por eso me asombra que seamos 113 millones de mexicanos. Y uno se preguntará, ¿y de esos 113 millones, cuántos conocerán a fondo el pasado de nuestro país? Surge esa interrogante grande, pero ese interrogante hoy tenemos un atisbo, aproximarnos a este pretérito tan extraordinario de nuestro país. Si ustedes miran, México es uno de los países que más manifestaciones de arte y de historia ha aportado al patrimonio de la humanidad. Ocupa el 6º lugar mundial dentro de las aportaciones al patrimonio de la humanidad. Y es el primer país de América Latina en la clasificación de las naciones que han aportado al patrimonio de la humanidad bienes culturales. Esto es extraordinario. Ustedes pueden apreciar aquí que cuando hablamos de patrimonio siempre tenemos en la mente que esta palabra significa una acumulación de bienes importantes. Pero no solamente acumulación, sino también conservación de los bienes que se acumulen. Y no solamente es acumulación y conservación, también es transmisión, es decir, heredar esos bienes. Esto significa patrimonio jurídicamente y culturalmente. Entonces, cuando se acumula un patrimonio, estamos obligados a protegerlo y hacer lo posible por transmitirlo
a otras generaciones. En el patrimonio de la humanidad, extraordinariamente México ha podido incorporar a la UNESCO, que es el organismo de las Naciones Unidas encargado de definir qué aportaciones deben admitirse como patrimonio de la humanidad. Ustedes saben que la UNESCO es la organización de las Naciones Unidas dedicada a la educación, a la ciencia y a la cultura. Este organismo, para que pueda admitir una propuesta que se plantee, establece muchos requisitos, pero los dos fundamentales son representar una obra del genio creativo del hombre, importantísimo, del genio creativo del hombre, y segundo, que sea una manifestación de un intercambio de influencias considerable, de influencias, dentro de un periodo o en un área cultural específica, en el desarrollo de la arquitectura, de la tecnología, de las artes monumentales, de la planificación urbana o del diseño de paisajes. No solamente eso, también la UNESCO ha admitido como patrimonio de la humanidad bienes tangibles, pero también bienes intangibles, y bienes culturales y bienes procedentes de la naturaleza. Ahora, dentro de esta clasificación, ¿cómo estamos en nuestro país? Miren qué extraordinario. Por eso hablaba del orgullo de ser mexicano. Nosotros tenemos 34 aportaciones al patrimonio de la humanidad. Muchas, hay un listado enorme. Cualquiera de las que aquí podamos rescatar, ustedes van a observar, está incluido el agave de Jalisco, y lo puse en primer lugar porque soy de Guadalajara. Ahora bien, si la región tequilera está considerado un bien del patrimonio de la humanidad para conservarlo, pero hay tanto valor en esto, ustedes lo pueden ver. Por ejemplo, Xochicalco, Paqueme en Casas Grandes, en Chihuahua, por ejemplo, el Tajín en Veracruz. Claro que aquí, en Oaxaca, en esta extraordinaria entidad, tenemos el centro de Oaxaca, el centro histórico, y Monte Albán, forman parte del patrimonio de la humanidad. Todos los centros históricos de estas ciudades también estamos obligados a protegerlas. Morelia, Puebla, Zacatecas, Campeche, y desde luego el centro histórico del Distrito Federal y Xochimilco forman parte del patrimonio de la humanidad. Si ustedes pueden ver, hay lugares que muchos no conocemos, tal vez, por ejemplo, la zona de monumentos históricos de Querétaro, eso sí lo conocemos casi todos, ¿verdad? Pero las islas del Golfo de California, más de 900 islas, son también protegidas, forman parte del patrimonio de la humanidad, porque son islas que tienen una gran cantidad de recursos naturales que deben conservarse obligatoriamente. Es decir, que yo aquí haría una invitación para que todos los que estén interesados en este tema, sin duda, consulten la página de la UNESCO. Es maravilloso conocer cómo describen cada uno de estos lugares. Y claro, si quieren extender la cultura a todas las demás manifestaciones de la humanidad de otros países, hay más de 900 que están protegidas en este momento como patrimonio de la humanidad. El primer lugar de todos los países lo ocupa, ¿algunos saben? Italia. Italia es el primer país que tiene más aportaciones para ser protegidas dentro del patrimonio de la humanidad. Y si miran ustedes, todavía es esta lista también, no solamente la anterior, todo esto integra el patrimonio mexicano que forma parte de la humanidad. Por ejemplo, el santuario de la mariposa monarca en Michoacán. Ustedes pueden observar aquí a Uxmal, a Chichén Itzá. Por supuesto, acá tienen ustedes también parte del patrimonio intangible. El mariachi ya forma parte
del patrimonio de la humanidad. Y claro, las fiestas indígenas dedicadas a los muertos, la pirecua, por ejemplo, también, la ceremonia ritual de los voladores de Papantla también es parte del patrimonio de la humanidad. Es una larga lista, pero corta si lo vemos bajo el criterio de la inmensa riqueza cultural que existe en nuestro país, en México. Si esto, que es una información para mí importantísima en este intercambio de ideas, tiene que centrarse y definir cuál es su punto de partida. Y el punto de partida es nuestro México prehispánico. Las aportaciones culturales de ese México que existía pujante y fuerte bajo el concepto de vida que tenían antes de la llegada de los españoles. Y podríamos definir estas aportaciones culturales como las aportaciones en cultura artística, las grandes construcciones, las pinturas rupestres y la cerámica. La cultura social, es decir, la cosmogonía, la forma de entender el mundo, la conexión entre este mundo y el otro mundo, las tradiciones, las celebraciones, incluso la medicina. Y por supuesto, la cultura alternativa. Y en la alternativa también encontramos la alimenticia. México es un país que ha aportado en el campo de la alimentación grandes cultivos. Es decir, el primero de ellos, el maíz es originario de México, la planta sagrada. Nace en el Valle de Tehuacán hace aproximadamente 7,000 años. Es decir, el maíz es el cultivo que hoy en día es el número uno entre los cereales que se cultivan en el mundo. Por encima del trigo y por encima del arroz, que son los tres principales. ¿Por qué el maíz es tan importante? Procedente de México se extendió a toda la América y cuando llegan los españoles, obviamente lo trasplantan también a Europa y se generaliza en todo el mundo. Es la base de la alimentación de muchos países, sobre todo latinoamericanos. Y en México, por supuesto, es la base de aquello que popularmente se conoce como la vitamina T. Y ustedes saben. Tortilla, tacos, tortas, tamales. Es decir, la vitamina T. Y nosotros sabemos que era el alimento básico de las culturas indígenas. Sin duda, hasta podríamos pensar, bueno, ¿que las palomitas de maíz no nacieron en Estados Unidos? Fíjense que no. Nacieron aquí. Las mismas palomitas, esa variedad de maíz, aquí los españoles las conocieron porque veían cómo cocinaban ese tipo de maíz y cómo precisamente el corazón de ese maíz duro, al colocarse a una temperatura muy alta, por la presión provoca esa explosión. Y entonces observaban que había indígenas que lucían collares de palomitas de maíz. Claro que después, cuando vino la época del cine, entonces en Estados Unidos crearon la máquina para producir palomitas de maíz y entonces se volvió ineludiblemente una asociación entre cine y palomitas de maíz. Pero la procedencia está aquí también en México. Hoy, actualmente, los países principalmente productores del maíz son Estados Unidos, China, Brasil y luego México. ¿Pero por qué? Porque el maíz se produce también muchísimo para alimento del ganado. En Brasil,
una enorme cantidad de la producción la destinan al ganado. Bueno, es más, el maíz tiene muchísimas aplicaciones industriales, incluso, usted lo sabe muy bien, hoy se ha convertido también en un biocombustible y que está destinado a sustituir a la gasolina. Precisamente en Brasil ya la utilizan en ese sentido. El frijol también procede de México. Es la dieta básica de muchos millones de personas en el mundo. Y después de una gran controversia, los científicos han determinado finalmente que el frijol surgió en la meseta central de México. Los actuales principales productores de frijol son Brasil, India, China, Myanmar, que antiguamente era Birmania, México y Estados Unidos. Pero es una aportación también de la cultura alimenticia a nuestro mundo. Si miran ustedes, también el Chile es surgido aquí, en estas tierras. Procede del náhuatl chilí. De acuerdo a los investigaciones que hizo este investigador, Kiefer Gill, el chile se origina en México y Guatemala. Y es nuestro país el productor número 1 y el que cultiva la más grande variedad de chiles. Hay mucha controversia y se dice que el chile más picoso es un chile de la India y que el segundo lugar lo tiene el chile habanero. Yo no sé si algunos de ustedes han probado ese chile de la India. Levante la mano. ¿Y el doctor? ¿Y está de acuerdo en que es el más picante? El doctor nos dice que no. Yo creo que probablemente el habanero, ¿verdad? Nos disputamos en el campeonato de lo más picoso, el chile habanero aquí en México. ¿Por qué menciono todo esto? Porque el panorama que ustedes y nosotros todos debemos de tener es la riqueza cultural de nuestro país. Vean estas aportaciones tan extraordinarias en el campo de los cultivos, el chocolate, considerado alimento sagrado. Hace poco, recuerdo que me invitaron a una chocolatería que está en el centro de la Ciudad de México, en un área nueva, un área comercial que se encuentra en la calle de Isabel la Católica, frente al Casino Español. No sé si ubican ustedes esa parte. Ahí en esa área comercial, adentro, hay un negocio, una chocolatería nueva. Y nos llamó la atención cómo, estando ahí disfrutando el chocolate, que hay una variedad inmensa ahora y con una forma muy moderna de prepararse, llegaron unos americanos y empezaron curiosos a preguntar y decían, ¿cómo? Pero si el chocolate es de Suiza, ¿cómo es que ustedes están aquí ofreciéndolo como si aquí en México se hubiera originado? Y efectivamente, en el mundo existe la creencia que el chocolate es europeo. No es así. El chocolate es de origen mexicano. Se extendió a todo Sudamérica y era considerado un alimento de dioses, sagrado también. ¿Por qué? Porque ellos afirmaban, los mexicanos, los mexicas, los mayas, las diferentes manifestaciones de los pueblos indígenas, que era un alimento fuerte y vigoroso. Hernán Cortés, en las referencias que hizo de sus observaciones al viaje que realizó cuando llegó aquí a México, comentaba, tienen una bebida amarga, picosa, porque en ese tiempo también le ponían picante, y es tan energética que permite a la gente mantenerse con energías durante todo el día. Fue precisamente Hernán Cortés el que llevó el chocolate a España. En España, obviamente, le pusieron leche. Y entonces crearon esa variedad que fue importante. En España durante siglos el chocolate se consumía más que en cualquier otro país.
con el advenimiento del café bajó el consumo del chocolate, pero anteriormente así era. Por lo tanto, la historia del chocolate implicaría toda una conferencia. Es aquí solamente un atisbo, una aproximación. Viene de chocolate, agua amarga, pero también se conocía como chocolate, alimento del espíritu, y lo consumían los emperadores y los príncipes aquí en México. Era como una bebida de la nobleza. Y ahora los principales productores de cacao en el mundo son los países africanos. Obviamente el chocolate es un recurso para las naciones que lo producen, pero también para las naciones que luego lo procesan y lo vuelven a otras partes del mundo. Me refiero, los africanos lo mandan a Europa y de Europa mandan el chocolate en muy diversas variedades a todos los países del mundo. El aguacate procede también de aquí de México. Miren ustedes, se antoja, ¿verdad? A pesar que ya desayunaron algunos de ustedes, estoy seguro que se secretan jugos salivales porque el aguacate siempre es muy motivante. Procede de México. Es un producto que los vestigios que se han ubicado señalan que de 7.000 a 5.000 años antes de Cristo fueron encontrados los restos de aguacate en la región de Tehuacán, en Puebla. La palabra aguacate viene del náhuatl aguacate, que significa testículo por la forma que tiene. Y el principal productor es México, después lo sigue Indonesia, Estados Unidos, Colombia y Brasil. Y por supuesto que en este enorme proceso de aportaciones que México ha tenido al mundo, yo podría aquí pasarme mucho tiempo hablando de la cultura alimenticia, pero no quisiera dejar de lado, por último, otra aportación sumamente importante: el nopal. Porque el nopal procede de México. Es el signo o parte del signo de nuestro país, de uno de los signos que identifican a nuestro país, el nopal. Es originario también de Tehuacán, Puebla, y su nombre original es Nochtil, fruto de la piedra, base del escudo nacional. Hablar del nopal es hablar de un proceso enorme que los propios españoles se quedaron asombrados. ¿Cómo es posible que en las tierras áridas nazca esta planta que se aprovecha tanto por los indígenas? Así lo determinaban. ¿Y cómo es posible que hoy en día, incluso en Japón y en China, están peleando que reconozcan al nopal como de origen en aquellos lugares? México es el sitio donde nació el nopal y hay que buscar que sea reconocido así internacionalmente. De manera industrial se derivan muchísimos componentes que hacen posible que se utilice el nopal en tantísimas partes de la industria, incluso, por supuesto, en la industria farmacéutica. Y yo dije hace un momento que no podíamos dejar de lado este fruto tan nacional, más bien este alimento. Pero cuando estaba haciendo la preparación de este tema, me surgió el recuerdo de una planta que ha sido desdeñada. La hemos hecho a un lado, pero es la planta que se conoce como la más nutritiva de todas las que hay en el mundo, y es de origen mexicano. Por eso la incluí. Y es esto: el amaranto. De origen mexicano, se consideraba alimento de guerreros por la capacidad nutritiva que tiene el amaranto. Es más,
históricamente se conoce que fue prohibida por los españoles, su consumo se prohibió durante una gran cantidad de años porque no querían que los indígenas la consumieran precisamente para adquirir la fuerza, la fortaleza guerrera. Es originaria del centro de México y Guatemala y es considerado el alimento de origen natural más completo. Los científicos de diferentes países del mundo estiman que el amaranto es la solución para el futuro, para el consumo y la nutrición de la población mundial. ¿Cómo ven ustedes? ¿No les parece que México ha aportado riqueza verdadera a nuestro mundo? Simplemente con estas muestras se nutre lo que acabamos de decir, el orgullo de ser mexicano. Pero en el plano cultural, y para no tardarme mucho, voy a decirles a ustedes que los que son amantes de la cultura no pueden hacer a un lado la reflexión sobre la cultura madre, la olmeca. Es de ahí donde se menciona que nacen las demás culturas de la civilización mesoamericana. En esa región de Tabasco y de Veracruz, particularmente en San Lorenzo y en La Venta, aunque también en los Zapotes se menciona, pero muy particularmente en San Lorenzo y en La Venta, allí encontramos los vestigios de esta civilización madre. Las grandes, las colosales cabezas olmecas que han sido producto de reflexión y especulación durante mucho tiempo. ¿Cómo es posible que las hayan trasladado de lugares pantanosos y húmedos hasta los sitios donde se localizaron? Se pensaba que representaban guerreros, pero el caso es que siguen siendo admiradas por todos los que aman la cultura. Teotihuacán, hablando del patrimonio de la humanidad, el lugar donde fueron hechos los dioses, la ciudad de los dioses. Aquí sí estoy completamente seguro que si yo pregunto al revés ahora, ¿quién no conoce Teotihuacán? Levante la mano. Maravilloso. Ninguna mano se ha levantado. Todos los que estamos aquí conocemos Teotihuacán. Y sabemos de la extensión de esta población tan grande. Recorrer esa calzada tan especial y estar frente al templo, a la pirámide del Sol y a la pirámide de la Luna, es sin duda recoger si somos esotéricos o no. De todas maneras se experimenta la energía de un pretérito extraordinario, monumental. Teotihuacán, patrimonio de la humanidad. Y claro que no solo Teotihuacán. Aquí, en Oaxaca, Monte Albán. Esta ciudad que fue en principio creada por los zapotecas y posteriormente ocupada por los mixtecas, es una muestra de cómo existía un concepto arquitectónico y amplio sobre la vida antes de la llegada de los españoles. Casi puedo decir también de los que están en este congreso, levante su mano el que fue ya a Monte Albán. No había nadie en las conferencias, pero todos estaban en Monte Albán. No, estoy seguro que sí, combinaron las dos actividades. Miren, casi el 90% levantaron la mano. Qué bueno, porque eso es acercarnos justamente en lo real, en lo vivo, al patrimonio de México. Por eso escogí de fondo a Chichén Itzá, porque este lugar que es boca del pozo en los brujos del agua es algo que permite decir bien vale la pena vivir al conocer este sitio. Más allá de pertenecer al patrimonio de la humanidad, hace pocos años ustedes se acordarán que se convocó a que los usuarios de las redes del mundo por internet
eligieran las 7 nuevas maravillas de la humanidad. Y precisamente la encabezó Chichén Itzá. Es considerada una de las 7 nuevas maravillas del mundo actual, del mundo contemporáneo. Qué orgullo, ¿no les parece? Este sitio con tanta significancia, en donde encontramos los fenómenos que se dan en los equinoccios de primavera y de otoño. Maravilloso. Yo diría, cuando Kukulcán desciende y se forma ahí, a través del sol, la figura de la serpiente emplumada. Fenómeno que difícilmente se podría igualar con toda la tecnología que hoy en día poseemos. Y es natural. Pero es fruto de la observación, de la cosmogonía de quienes habitaron esos lugares hace miles de años. Palenque. También otra de las grandes manifestaciones artísticas de nuestro país. Recorrer Palenque es, yo diría, un imperativo de todos los mexicanos, o para todos los mexicanos. No muchos lo conocen, porque aquí también levante su mano el que no lo conoce. Muchos no lo conocen. Pues ahí está un reto, ahí está una invitación para que acudan a este sitio, como igual a Uxmal, lo que está por venir, en Yucatán. Paladear estos sitios, esta gran ciudad de Uxmal, y recorrer todos los lugares que hay ahí, es otra de las experiencias grandes que se deben de cruzar en nuestra vida. Y llegar a las pinturas de Cacasla. Qué sitio tan lleno de asombro. Encontrar que esas pinturas fueron hechas por los antepasados nuestros en una época determinada. Cacasla está en la entidad de Tlaxcala. Es un sitio muy delicado porque lo han venido protegiendo mucho debido a que se ha deteriorado. Pero quienes hemos tenido la oportunidad de estar ahí, sabemos perfectamente que es un verdadero deleite entrar a ese lugar y detallar estas pinturas que tienen un colorido extraordinario, como se puede apreciar en la gráfica que le estoy mostrando. Aquí sí que ni me atrevo a decir quién conoce Cacasla, porque serían pocas las manos, pero a ver, ¿quién conoce Cacasla? Pues estamos aproximadamente en el 30%. 70% de visitantes futuros tendrá seguramente Cacasla. Las pinturas rupestres de Chihuahua, también consideradas dentro del patrimonio de la humanidad. La Cueva del Oso. Lo más antiguo, el norte. Llegar también a ese sitio no es fácil. Yo reconozco que no he estado en ese sitio, pero es uno de los lugares que me tengo anotados para poder ir hacia ese lugar. En la parte final de esta presentación, no puedo dejar de mencionar que dentro de las aportaciones culturales hay dioses dentro de la cosmogonía que se estableció en nuestro pueblo que no pueden dejar de mencionarse. Kukulcán, culebra con plumas. Esto en la mitología de los mayas, que era equivalente a quién en la mitología de los mexicas. ¿Algunos se acuerdan? A Quetzalcóatl. Es decir, nosotros vemos culebra con plumas, es decir, la conjunción de la tierra, la culebra, con el cielo, que son las plumas de las aves. Y tantas leyendas que se han tejido en torno a Kukulcán y obviamente también a Quetzalcóatl, inclusive el visitante que estuvo un tiempo y después desapareció y tenía que regresar y regresa con los españoles, que así lo consideraron los aztecas cuando tuvieron el primer encuentro con los españoles. También no puede dejar de mencionarse a Tlaloc.
el imponente dios de la lluvia y la fertilidad. Ustedes lo pueden ver ahí con una culebra entre las manos. Los que interpretan esta imagen de Tlaloc dicen que era para lanzar rayos, relámpagos, cuando era el dios imponente de la lluvia y que tenían que destinarle sacrificios para que no causara inundaciones, pero que también tenían que ofrecerle sacrificios cuando había tiempo de sequía, para que pudiera, obviamente, dejarnos el bienestar de la lluvia cuando la requerimos en tiempos de sequía. Llegar a Tlaloc también es llegar a un tema específico que no permite el tiempo ahondar sobre él, porque hay tanto en la cultura mexicana, pero yo creo que sería una falta de ética no mencionar a Tonati, al quinto sol. El maravilloso quinto sol, porque esa leyenda que circula desde aquellos tiempos y que no ha desaparecido por la tradición oral y después por los códices, también llegando a nosotros. ¿Se acuerdan de esa leyenda? Vivimos la época del quinto sol, decían los aztecas. Las 4 épocas anteriores, que eran de otros soles, en un momento determinado se reunieron todos los dioses para decir que está pagando la época anterior, necesitamos un nuevo sol. Y entonces la leyenda dice que los grandes dioses y guerreros, reunidos en torno a una fogata, decidieron que para que naciera el quinto sol, uno de ellos tenía que lanzarse a la fogata. Y había un sol que era muy vanidoso y que al mismo tiempo era un poco cobarde. Pero vanidad, como mucha gente que es vanidosa en el momento de la acción, se vuelve cobarde. Pero había otro sol que era no vanidoso, un sol modesto, pero con mucho valor. En el momento en que se decide quién debe lanzarse a la hoguera, por vanidad se lanza el vanidoso. Pero rápidamente se sale porque sentía que se estaba quemando. Y luego el sol modesto y valiente se lanza y sale una chispa y se ilumina el cielo. Y este es Tonati, el quinto sol. El vanidoso, como miró lo que pasó, también se lanzó, buscando hacer lo mismo que el sol brillante Tonatiuh. Pero los demás lo castigaron por vanidoso. Y entonces lo convirtieron en conejo. Y de ahí le dieron luz, pero de ahí nació la luna. Y por eso ustedes pueden ver que tienen, cuando es luna llena, una figura en medio parecida al conejo. Esta es la leyenda del quinto sol, extraordinario. Este es Tonati, el sol que significa, por supuesto, energía y luz. Ilumina para quitar la ignorancia y energetiza para hacer que el hombre siempre reencuentre cada día la vida. Yo diría que cuando estamos hablando de esto, no podríamos ausentarnos de la medicina. La medicina prehispánica, bueno, sabemos que el modelo de la medicina durante la época, ya casi es la hora, aunque entramos un poquito retrasados. Me faltan exactamente, según lo que yo vi aquí, 8 minutos. Lo voy a tratar de ampliar. Es decir, existía la medicina en los mexicas, en los toltecas, en los zapotecas, por supuesto en los mayas, en todas las poblaciones indígenas, pero con un sentido de lo mágico, lo simbólico, también la herbolaria y los remedios alternativos. Si la medicina estaba emparentada justamente a la cosmogonía
tanto estaba sobre su mundo. La medicina empezaba con oraciones a los dioses, con comunicación de los sacerdotes con los dioses, y se convertía en símbolo, pero también los quisit, que así les llamaban a los médicos, utilizaban mucho la herbolaria. De tal manera que incluso los españoles, cuando hacían referencia de lo que se veía aquí en México, afirmaban: aquí en México existen médicos y muy buenos, con un concepto distinto de la cultura médica occidental, que finalmente fue la que se impuso sobre la cultura de los mexicas, que pues ha sido una tradición que ha persistido hasta nuestros días. Es más, si yo dijera, sin tratar de profanar la ciencia actual, pero si yo dijera en este momento, levante su mano el que ha utilizado algún remedio procedente de la medicina prehispánica, a ver, levante su mano, y miren ustedes, estamos aquí prácticamente con el 100% de significación. el té de manzanilla. Muchísima gente, muchísimos seguimos utilizando remedios que continúan de esta gran riqueza de nuestro México. Por eso decía al principio, globalización sí, pero sin destrucción de la cultura y la identidad nacional. Podemos ser capaces de convivir con los avances de la ciencia moderna, sin ninguna duda, pero tenemos que conservar nuestras tradiciones, esa cultura ancestral, las raíces, los sitios de donde procede la gran riqueza de México. Y ellos, es obligatorio decirlo, sin ninguna duda. ¿Por qué no? Más allá de ser grandes pintores, un gran muralista, una gran pintora llena de dolor y de surrealismo como fue Frida, más allá de eso, yo creo que han sido los grandes defensores de la mexicanidad. Dos personajes, Diego coleccionando tanta cerámica y tantos vestigios de la cultura prehispánica, que incluso nos legó el Anahuacalli en la Ciudad de México, ese museo tan impresionante, y Frida con esos atuendos tan mexicanos, tan llenos de la vida de nuestro país, exhibiéndolos ante el mundo. Dos grandes personajes de nuestro país. La pintura de Diego llena de motivos indígenas también, un homenaje al indigenismo. Por eso yo creo que es como justo que en este momento les demos un aplauso a Diego y a Frida. ¿Y qué nos dice? México es un país de 113 millones de habitantes. 15 de ellos, según la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, son indígenas. 7 de los 15 hablan solamente alguna de las 89 lenguas indígenas que sobreviven en nuestro tiempo. Nuestros pueblos indígenas tienen un corazón. Este lugar en donde acertadamente se eligió por parte del doctor Francisco Javier Ochoa y su comité directivo la celebración de esta semana quirúrgica. Oaxaca, el lugar de árboles de guaje. 571 municipios, el estado donde hay más municipios, pero 418 regidos respetuosamente por usos y costumbres. Este es el sitio de los árboles de guaje, de la cueva de Guilá, cerca de Mitla, que también está reconocida como parte del patrimonio de la humanidad. ¡Qué región! ¡Qué maravilla haber estado aquí todos ustedes una semana en Oaxaca! Yo creo que los que no lo conocían, o los que ya lo conocían y se reencontraron con este sitio, deben ser también divulgadores para que la gente venga a este lugar y siga disfrutando y gozando
de todo este pasado. Por eso, ¿qué les parece? Bien vale la pena otro aplauso a Oaxaca. Porque aquí es cuna de hombres históricos. El derecho, la ley representada en el patricio, en el gran Benito Juárez. Y más allá de su época de presidente, me quedo con Porfirio Díaz como general. Es decir, aquí la valentía y el amor por México frente a la invasión de los franceses. El gran triunfador de las batallas contra la invasión francesa. El hombre que se escapó 3 veces cuando lo capturaban los franceses y volvía a enfrentarse contra ellos. El general Porfirio Díaz, nacido aquí, en este estado. Y por eso digo, la ley, el derecho, el valor, la defensa de la patria y el rebelde por antonomasia, el hombre de la anarquía buscando la justicia social, el inmenso Ricardo Flores Magón, personaje al que le debemos más porque no ha sido tan destacado en nuestra historia, pero merece que sobresalga. El extraordinario Ricardo Flores Magón, el escritor, el luchador. Y termino con estas 4 diciendo la ley, la valentía, la rebeldía y la educación, con José Vasconcelos. El hombre que fue el primer secretario de Educación Pública en nuestro México post-revolucionario. El hombre que ideó la raza cósmica, el maravilloso promotor de la cultura, el que consiguió que los maestros de México se convirtieran en verdaderos apóstoles de la cultura, distribuyendo libros en todo el país y sembrando bibliotecas a lo largo y a lo ancho de todo nuestro territorio. Los 4 grandes oaxaqueños, estos que representan la inmarcesible ley, la enorme valentía, la rebeldía justa y la educación que permite el progreso del hombre. Los 4 que estén en donde estén, reciban también nuestro homenaje, reciban nuestro aplauso. La historia, pues, es el pretérito que siembra orgullo. Este es precisamente el mural de Diego completo, el cruce de caminos. El presente es acción sin olvido para construir un futuro holístico, integral, completo. Y ya que está dedicado este congreso a la ciencia, pero también a una aportación cultural, en lo particular, siempre he sido un admirador profundo del emperador de Texcoco, el poeta grande, el Nezahualcóyotl, que siempre profundizaba, meditaba sobre las respuestas que debemos dar al sentido de la vida. Y decía, ¿con qué de irme? Nada dejaré en pos de mí sobre la tierra. ¿Cómo ha de actuar mi corazón? ¿Acaso en vano venimos a vivir, a brotar sobre la tierra? ¿En vano? Dejemos al menos flores, dejemos al menos cantos. Y Nezahualcóyotl trascendió. Sus cantos están presentes hasta nuestros días. Es poesía, es palabra musical y consecuentemente es un gran representante de nuestro pasado y de nuestro presente, la belleza, enmarcada en esta extraordinaria fotografía de Walter Reuter, un alemán que llegando aquí a México se enamoró de la cultura indígena, recorrió todos los pueblos y los fotografió. Y vean ustedes
cómo en esta fotografía se representa la estética extraordinaria de nuestro pueblo, en estas chicas que están, claro, dedicándose a enmarcar este Congreso en honor de la mujer, desde que nace hasta que se hace grande. Por eso quiero decirles, para finalizar, sí es cierto que vivimos en una época orgullosa en donde predomina la biotecnología, y es cierto que la medicina es uno de los grandes exponentes para que el avance del hombre se demuestre, y por eso vivimos más años por los descubrimientos. Y qué bueno que sea así, porque entre más tiempo podamos vivir en esta tierra, podremos disfrutar más, admirar más a este fenómeno extraordinario, asombroso y grandioso que llamamos vida. Y cuando la vida se hace ante nosotros y la hacemos nosotros, la mejoramos cuando somos capaces de identificar a nuestro país, su geografía, su historia, sus tradiciones, porque lo disfrutaremos más. Y claro que esos 15 millones de indígenas son producto de un corazón grande que aquí en México existe, y por lo tanto vivimos hoy en día en esa diversidad que fue reconocida en el año 2001 en nuestra Constitución, cuando se incorporan los derechos de los pueblos indígenas a esta Carta Magna. Que la diversidad sea nuestra bandera, que nosotros seamos capaces de respetar y de convivir con los pueblos indígenas, y que estemos orgullosos de nuestro pretérito para alcanzar seguramente un futuro mejor, una sociedad más llena de justicia y, por supuesto, un país que sea orgullo ante todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Rueda. Sí, y sencillamente dos breves comentarios. Qué bueno que somos mexicanos. Y si en otra vida podemos decidir dónde nacer, seguramente lo haremos. Y el segundo, ante la elocuencia, el conocimiento, la belleza del espíritu, no queda más que el silencio de los sabios. Felicidades. La Academia Mexicana de Cirugía otorga el presente reconocimiento al licenciado Eduardo Rueda por su destacada contribución al arte y a la cultura a esta corporación. Felicidades. Seguimos con el programa académico.